Esto es Paseos por la historia de México y el mundo contada como nunca antes la habías escuchado. Desde las antiguas civilizaciones mesoamericanas hasta los grandes imperios que cambiaron el rumbo del mundo, acompáñanos en un viaje sin fronteras, donde los mitos, batallas, héroes y revoluciones cobran vida. Hola, buenas noches. Me presento, soy Jesús Alejandro y quiero dar la bienvenida al programa Pasos de la Historia, como toda una tradición, los pasos de la historia a través de las noticias mexiquenses. Esta noche me siento muy halagado por la invitación a participar en esta dinámica. A su vez, tener la oportunidad de compartir cuadro con la invitada especializada de esta noche, quien presento con mucho gusto. Ella es la historiadora Aurea Villa. ¿Cómo? Aurea Ávila. Juntos adoraremos el tema de la historia del Día del Niño, una lucha por los derechos de la infancia. Hola, muy buenas noches, Jesús, y a todas y a todos los que nos escuchan. Hola, buenas noches, maestra. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Antes de iniciar únicamente de la manera muy breve, comentaremos que agradecemos al INER la colaboración que se ha venido a realizar. Saludos al director, doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa, así como al maestro Miguel Ángel Ramírez Juárez y la misma maestra Aurea, a su misma colaboración, siendo la investigadora de este instituto. Hacia el mismo de ella diremos que le brindamos los talleres para los niños, niñas, relacionados con la historia de México y las infancias. Asimismo, tendremos una publicación relacionada con los participantes de niños y niñas, adolescentes en la época de la Guerra de la Independencia. Bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, Jesús. Como bien lo comentas, yo soy historiadora, colaboro en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERM, que es un nombre pues bastante largo, pero ustedes lo pueden identificar como INERM. Y en esta ocasión, justo en conmemoración del día, vamos a hablar de cómo se creó el Día del Niño aquí en México. ¿Cuál es su historia? Realizaremos unas preguntas. Sí, claro. Nuestra primera pregunta es: ¿las infancias tienen su propia historia? Sí, claro, es una pregunta pues interesante y que quizá a la mejor, bueno, algunos se han preguntado, ¿no? No sé si tú te has preguntado cómo es que vivían los niños y las niñas hace un siglo, hace 2 siglos anteriormente, y si estos tienen historia, así como conocemos en la actualidad la historia de las mujeres que participaron en la construcción de nuestro país. También es importante señalar que las niñas, los niños y los adolescentes han participado en todos estos acontecimientos históricos que han formado la creación de México. Hay una rama de la historia que se llama Historia de la Infancia, que se estudia, bueno, desde los años 70 en Europa, y aquí en México a partir de los 80, 90 se han empezado los estudios sobre esta clase social, sobre este sector social más bien, de las infancias. ¿No? Que ellos también es importante que ustedes se reconozcan como un agente histórico, que han participado y que son importantes para la historia y en el presente, ¿no? Que es importante conocer cómo es que vivían las niñas y los niños hace 2 siglos y en la actualidad qué diferencias hay, cómo es que también fueron ellos poco a poco creando, bueno, accediendo a la educación, cómo se fueron creando estas instituciones a favor de la infancia.
Y bueno, las niñas y los niños han estado presentes en todos los acontecimientos históricos, todos alguna vez fuimos niños, y es importante que ustedes se reconozcan como estos agentes históricos que han sido importantes para la historia. ¿No? Tenemos, por ejemplo, como lo comentabas en mi semblanza, yo estudio también a los niños y las niñas que participaron en la Guerra de Independencia. Estos niños, si bien no tenemos algunas veces tantos testimonios como nos gustaría de ellos mismos, tenemos, ¿no? A través de algunas fuentes, de algunas cartas que nos hablan de estos niños, que por ejemplo, pues en esa época muchos niños no accedían a la educación, y es hasta finales, bueno, principalmente la educación estaba enfocada en los varones, a principios de, bueno, del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y ya va a ser a finales del siglo XIX cuando las niñas poco a poco pueden ingresar a la educación. Pero recordemos, ¿no? Que también era una educación pues muy elemental, muy básica, la de las niñas, principalmente estaba enfocada a educarlas como, pues sí, ¿no? Que supieran leer, escribir, hacer cuentas, pero principalmente estaba enfocada a las labores del hogar. Y esto es importante decirlo, que porque pues los niños y las niñas, pues en ese momento era pues diferencia, ¿no? No podemos hablar solo de una infancia, sino de varias infancias, porque también dependía pues su clase social, su grupo étnico del que provenía. No era lo mismo, por ejemplo, un niño criollo que tenía derecho al acceso a la educación más bien, a un niño afrodescendiente que muchas veces no tenía acceso a la educación, y muchos de estos niños afrodescendientes también servían como parte de pues sí, ¿no? De la servidumbre, eran acompañantes a veces de muchos niños criollos y peninsulares. Entonces es importante reconocer que hay diversas infancias, inclusive en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, pues afortunadamente tú tienes derecho a acceso a la educación, pero pues hay otros niños en situaciones muy vulnerables, como los niños migrantes, que pues ellos, ¿no? Pues la movilidad y todo, a veces no tienen acceso a la educación, mucho menos a otros derechos, de los cuales hablaremos en un momento. Entonces es importante reconocer que las niñas, los niños y adolescentes tienen su propia historia, es importante conocerla, acercarnos a ella, y que ustedes a la vez siguen escribiendo la historia, y son importantes para nosotros. Ok, así que ahora tocando el tema de la infancia, ¿por qué sería importante festejar el Día del Niño ahora, el Día de la Infancia, de las Infancias en México? Muy bien, como te digo, pues aquí en México y en muchos países, ¿no? Del mundo, pues los niños han estado presentes en todo momento. Han sido parte de la sociedad, también de la fuerza de trabajo, porque muchos niñas y niños, pues desde muy pequeños iniciaban en las labores, las niñas en las labores del hogar, los niños iban al campo con los padres a trabajar, diversos oficios también que desempeñaban estos niños. Y bueno, no sé, seguramente tú y bueno, nosotros, ¿no? Cuando estábamos chicos, el Día del Niño, pues lo celebrábamos con fiestas, con festivales, ¿no? Te llevaban a comer a lo mejor tus papás, te compraban algún pequeño obsequio, pero en sí el Día del Niño lo celebramos porque es un recordatorio de que ustedes son parte de esta historia, en el presente también padecen, ¿no? Ciertos conflictos y son sujetos de derechos. Las niñas, los niños y adolescentes son sujetos de derechos, tienen una legislación propia, la cual poco a poco se fue creando aquí en México y en el mundo. Por eso es importante celebrar el Día del Niño, y aquí en México pues lo celebramos el 30 de abril, desde 1924. Tenemos un centenario, bueno, 102 años celebrando el Día del Niño. Ok, así que ya yéndonos un poco más a lo pasado, ya a lo histórico, ¿cuál sería el contexto histórico por el cual se estableció que se celebraría el Día del Niño en México? Bueno, como lo comentamos, a partir de 1924 se comienza a celebrar el Día del Niño, pero el trasfondo es pues un momento conflictivo aquí en México, a partir de la Revolución Mexicana, que recordemos inicia en 1910, y justamente estos niños que están en este periodo y los que van haciendo en estos años,
a principios del siglo XX, nos estamos situando, pues muchos de estos niños se sumaron también a los conflictos bélicos de la revolución. No es importante señalar, así como la participación de las mujeres, también hubo muchas niñas, niños y adolescentes en las tropas revolucionarias. Y estos niños se desempeñaban a veces como correos, espías, también como parte de las bandas de guerra. No sé si recuerdan algunas fotografías que seguramente han visto de algunos niños con sus carrilleras tocando algún tambor, porque eran parte, ¿no?, de estas tropas de la revolución. También las niñas desempeñan diversos papeles en los campamentos, ¿no? Ellas principalmente apoyaban a sus madres en las labores, digamos, las tareas cotidianas, ¿no?, del hogar, de elaborar la comida, cuidar a sus hermanos más pequeños, ayudar también como auxiliar de enfermeras, ¿no? Ayudar a cuidar a los heridos. También muchas niñas y niños participaron alimentando a los caballos, acarreando el agua. Muchos también fueron espías. ¿No? Es importante reconocer esto, que ellos también tuvieron una participación importante en estos ejércitos revolucionarios. Y además de esta participación, pues ellos también padecieron la guerra. Tenemos algunos testimonios, ¿no?, de, bueno, ya personas que durante su infancia vivieron la Revolución Mexicana y que posteriormente dieron su testimonio de que ellos contaban, ¿no?, que estaban en sus, digamos, en su rancho, y de repente llegaban los ejércitos revolucionarios y los ejércitos federales, el ejército federal más bien, se llevaban, ¿no?, lo que tuvieran de alimento, sus gallinas y demás. Entonces ellos van padeciendo esta guerra. También tenemos, por ejemplo, a muchas niñas que justo cuando llegaban los ejércitos, las escondían sus padres, las escondían a veces en el monte o inclusive en los pozos, ¿no? Hay testimonios de niñas que dicen, bueno, pues aquí nos escondieron porque nuestros padres tenían miedo de que nos robaran y nos llevaran. También pues, la cuestión de las niñas, adolescentes, ellas también padecen pues el rapto, violaciones. Entonces, esta situación de la infancia, además de que también van a padecer una hambruna muy fuerte en 1915 con toda la población, que hay una hambruna aquí en México, también padecen hambre, enfermedad, muerte. También hay unas fotografías de la Revolución Mexicana donde vemos a niños, ¿no?, muertos durante algún combate bélico, o pequeños niños jugando inclusive en estos campos de batalla. Algunos testimonios, por ejemplo, después de la bailarina Nelly Campobello, que ella recuerda también durante su infancia cuando llegan las tropas, ¿no? Y luego cuando conoce igual a los villistas, el impacto que causa en ellos. Y estas infancias que fueron vulnerables, muchos quedan huérfanos, muchos mueren, ¿no? También muchos cambian, pues, al pasar las tropas por diversas regiones, muchos igual pierden su hogar, se tienen que instalar en un nuevo hogar, trabajar. Entonces, estas infancias quedan vulnerables, y también el contexto de este momento de la Revolución Mexicana. Tenemos que en 1916, principalmente con el gobierno de Salvador Alvarado en Yucatán, se comienza a dar los primeros inicios de voltear a ver a estos niños, ¿no? De qué pasa con ellos. Y se da el primer congreso pedagógico en Yucatán en estos años. Son como los primeros preocupaciones que hay por estas infancias y qué se puede hacer, ¿no?, por estos niños. Y también tenemos otro contexto que va a ser internacional. Ok, sí, pero así, ¿en qué tuvo que ver así el contexto internacional para que el Día del Niño se festejara exactamente en esta fecha, 30 de abril? Bueno, mira, en el contexto internacional tenemos, como les decía, ¿no?, aquí en México está la Revolución Mexicana. Y en esos mismos años, en Europa, en 1914, inicia la Primera Guerra Mundial, la cual también pues genera mucha muerte, que muchos niños y adolescentes también se unen a estas tropas en la guerra.
y en ese momento hay una mujer que era Eglantine Jepps, una inglesa, que ella era de profesión, era maestra, y decide unirse a estos cuerpos, pues digamos, de paz, de ayuda, ¿no? Como enfermera, y también y se da cuenta de la situación de los niños, de las niñas, niños y adolescentes que están padeciendo la guerra, ¿no? Que muchos igual quedan huérfanos, también padecen hambre, muerte, muchos también quedan, pues igual, ¿no? Pierden algunos miembros de su cuerpo. Entonces ella, al ver esta situación, preocupada por estas infancias, en 1919 crea Save the Children, que es una institución que hasta la actualidad sigue vigente, y su principal función pues es ayudar a las infancias pues principalmente en vulnerabilidad. Entonces ella en 1924, ya con su fundación, ya que terminó la Primera Guerra Mundial, la cual terminó en 1918, después se crean las Naciones Unidas, y en 1924 ella manda a estas Naciones Unidas la Declaración de los Derechos del Niño, que también se les conoce como Declaración de Ginebra, que fue elaborada pues ahí en Ginebra en 1924, ella la envía y la ONU la adopta, ¿no? La reconoce, y es para que todos los países del mundo, todos los que se suscriben a la ONU, perdón, puedan también preocuparse, tengan el interés y principalmente digamos, velen por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Así es como, como México en ese momento, que era el presidente Álvaro Obregón, se va a sumar a esta iniciativa de los derechos del niño, y él se establece que el 30 de abril iba a ser el Día del Niño, que justamente era para recordar pues estas infancias vulneradas por la guerra, implementar ya mecanismos, ¿no? Instituciones para ayudarlas y protegerlas, y por eso es que celebramos el 30 de abril, el Día del Niño, que si bien ahora es un día pues más festivo, en sí su punto, su momento, su sentido de su creación es luchar por los derechos del niño, de los niños. Okay. Ya por último, para terminar con nuestras preguntas, ¿cuál ha sido el camino o el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Bueno, como les comentaba, pues el primer momento fue en 1924 con la Declaración de Ginebra de los Derechos del Niño. Posteriormente, pues la ONU, ¿no? Sigue vigente, y la ONU se encarga también en 1946, justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial, que también hay muchas infancias vulnerables en ese momento, ¿no? Que también es una guerra devastadora. Ellas, las Naciones Unidas crean UNICEF, que también sigue vigente hasta nuestros días, y se establece el 20 de noviembre como el Día Internacional del Niño, de los derechos del niño, del Niño Internacional, y también esta es adoptada por México, y finalmente se legisla y se vota por ella en 1990, es cuando entra ya en vigor aquí en México, cuando México se suma totalmente a esta iniciativa, y posteriormente pues aquí en México también se va a seguir legislando por los derechos de la infancia, aunque también es un camino pues muy lento, áspero. Ajá. Si me haría el favor de repetir la última pregunta, por favor, desde el inicio. Ah, ok. ¿Nada más mi respuesta o también tu pregunta? Solo la respuesta, por favor. Bueno, como comentamos, a partir de 1924, con la Declaración de los Derechos del Niño, inicia esta iniciativa mundial por la protección de la infancia, de las infancias. Y también México se va sumando a estas, y también en América Latina, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, ya en el siglo XX, pues empiezan a crearse diversas instituciones, también hay avances médicos, científicos, pedagógicos, educativos y jurídicos para proteger a estas infancias, para conocerlas también, ¿no? Porque es importante señalar que, pues, el término de niño, infancia, pues es también es una construcción histórica y social,
Y finalmente, ¿no? Queda establecido que van a ser todos aquellos de 0 a 18 años, los niños, pues obviamente en esta etapa está la pubertad y luego la adolescencia, que también, pero igual son considerados como niños, y pues les digo que aquí en América Latina empiezan diversas asociaciones, se empiezan a establecer, como por ejemplo la Asociación Nacional de Protección a la Infancia, que se establece en 1929, tenemos la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, que es de 1968, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lo que es el DIF, que está vigente desde 1977. Y en cuanto a las legislaciones internacional, ¿no? Les digo, la ONU sigue legislando por los derechos de los niños. En 1946, después del final de la Segunda Guerra Mundial, que también fue una guerra muy cruenta, donde participaron estas infancias y también la padecieron, quedaron vulnerables, muchos huérfanos, muertos. Entonces también se comienza esta legislación. Luego en 1959 se crea una legislación por la Declaración de los Derechos del Niño y se establece que el 20 de noviembre de 1989 va a ser el Día Universal del Niño, a la vez de que se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Entonces también los 20 de noviembre, a partir de 1989, festejamos el Día Universal del Niño. Aquí en México, pues el 20 de noviembre, como ustedes recordarán, festejamos el inicio de la Revolución Mexicana, pero también es importante conmemorar el Día del Niño, el Día Universal del Niño, perdón. Y después México también ratifica esta convención en 1990 y después pues pasan después varios años hasta el 2000, que se establece la promulgación de la Ley de Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes, la cual va a estar vigente 14 años, y apenas muy recién en 2014 tenemos 12 años con ya la Ley General sobre los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la cual va a establecer que niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos, que tienen los mismos derechos que los adultos. Claro que pues cuestiones más específico. Algunos de los derechos son el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, a la identidad, a vivir en familia, a no ser discriminado, a una vida libre de violencia e integridad personal, también derecho a la salud, la seguridad social, a la educación, ¿no? También principalmente al descanso y al esparcimiento, también a la libertad de expresión y acceso a la información, entre otros derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes. Esta ley sigue vigente en la actualidad. Les digo, apenas lleva 12 años, pero pues imagínense, ¿no? De 1924 a 2014 pasó casi un siglo para que los niños, niños y adolescentes fueran sujetos de derechos. Si bien en la Constitución de 1917, bueno, en el Congreso del 1916-1917, se legisló principalmente 2 artículos que eran referentes a la niñez. El artículo 3, que sigue vigente, que es sobre la educación. Ahí se establece que pues, la educación ya va a ser laica, gratuita, que todos tienen derecho a esta educación. Y el artículo 123, porque como les comentaba, pues estas infancias desde muy pequeños trabajaban para ayudar al sustento de sus familias. Y el artículo 123, que es el del trabajo, ahí establece que los menores de edad pues no tenían que trabajar, solo se permitió que trabajaran como hasta los 12, 14 años, y en, digamos, buenas condiciones, que solo fueran 6 horas de trabajo y que no hubiera trabajo nocturno para estos niños, porque pues muchos niños trabajaban, ¿no? En condiciones insalubres, de noche, en las fábricas y demás. Entonces así ha sido el camino por los derechos de las niñas, niños y adolescentes aquí en México. Okay, muchas gracias por su atención. Gracias a ustedes, y pues es importante que continuemos luchando por las infancias en México, y ojalá que hayan podido escuchar esta pequeña entrevista en varios niños, niñas y adolescentes. Y bueno, no sé, yo quisiera preguntarte a ti, Jesús, en la escuela,
cómo celebran el Día del Niño en la actualidad. Y, por ejemplo, no sé, ¿tú sabías algo de la historia del Día del Niño? De la historia no conocía gran parte, ya gracias a usted tengo el placer de conocer más a fondo sobre la historia y no solo superficial, que se da a entender solo por así que los juegos que se dan ahí, las kermés, los eventos que se hacen en la escuela. Uh-huh. Bueno, pues me da mucho gusto que haya llegado, aunque sea un poquito, para que conozcan, ¿no? Cuál es la historia que hay detrás de este día, pues importante para las niñas y los niños, y que sí es importante festejarlo y celebrarlo, pero principalmente pues que ustedes conozcan sus derechos, también todos los adultos, sus padres, los maestros, y es importante pues seguir trabajando por estos derechos. Ok, muchas gracias por su atención. Quería pedir que si por favor le ponían sus reconocimientos para usted al brindarnos esta pequeña entrevista. Si no es mucho molestia. No me alcanza, ¿verdad? Muchas gracias por el reconocimiento. Muchas gracias a Paseos por la Historia por toda la gestión para realizar esta entrevista, y a ti, Jesús, por pues llevarla a cabo y acompañarnos el día de hoy. Sí, igual, muchas gracias a usted por participar en esta pequeña entrevista. Gracias a ti, y bueno, te invito a ti y a las niñas y adolescentes que nos escuchen a que igual se acerquen a la página de internet del INAH. Ahí tenemos algunas infografías sobre cómo ha sido la participación de las infancias en la independencia de México, en la Revolución Mexicana principalmente, y también tenemos una sección de biografías biografías de personajes históricos hechas especialmente para ustedes, ¿no? Para las juventudes, de fácil lectura, que pueden descargar gratuitamente. Entonces ojalá se acerquen a conocer estos productos históricos que hemos hecho con mucho gusto para ustedes. Sí, ok, igual. Muchas gracias. Así que antes de... Noticias MQS, donde te enteras primero.